Bu- Buenas tardes, noches. En esta sesión, ah, en el grado universitario, pues vamos a hacer la asesoría de óptica. Ahorita nos va a acompañar la doctora Janina del MS, que viene de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Ella es astrónoma y ella nos va a dar una explicación sobre algunos de los ejercicios de óptica. Así que les doy la palabra, profe. Muy bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Bueno, gracias. Gracias, muchachos, por la invitación. Entonces, vamos a repasar algunos ejercicios que habíamos por aquí revisado. Aquí les voy a compartir la pantalla. Déjenme. Aquí está. Bien, entonces vamos a comenzar. Ahí están viendo, ¿verdad? Una figura ahí con colores. Cierto. Sí. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Aquí dice, la figura, la luz viaja, la luz que es el rayo rojo, viaja desde el material A, el de la extrema izquierda, a través de 3 capas de otros materiales, están paralelos y luego vuelve a otra capa al material, el mismo material de la. Todos son materiales transparentes. Y dice, las refracciones en la superficie pues se muestran en la figura, es decir, el trayecto de la luz. Ordene los materiales según el índice de refracción, el más grande primero. Y la distribución paralela de los materiales ayuda pues a hacer la comparación. Entonces, bueno, pues aquí lo que nos dice la ley de Snell es que la refracción en un material está directamente relacionada con la refracción de un rayo está directamente relacionada con el índice de refracción del material. Entonces, aquí no puedo escribir en la pantalla, en la computadora, digo, no hay pizarra, creo, aquí, pero bueno, esto es lo que nos dice la ley de Snell, que el rayo incidente en un material 1, ¿sí? Se va a refractar en un material 2 de esta manera, ¿no? Va a estar relacionado directamente con el índice de refracción. Entonces, estos ángulos, por ejemplo, incidente y refractado, se miden con respecto a la normal de la superficie. Entonces, yo aquí voy a ver si puedo rotar la página, permítame tantito, o lo voy a abrir espérenme un momentito. Y aquí no puedo, pero... Puede rotar la página a la derecha, en el circulito, así como círculo, abajito. Ya lo vi. Ese Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Mira, muy bien. Entonces, resulta, la estoy rotando para intentar hacerlo más o menos. Entonces, resulta que si nosotros vemos la normal, ¿sí? La podemos dibujar. Están paralelos, pues para hacerlo un poquito más fácil. Entonces, nosotros podemos dibujar la normal en cada... No es necesario medir los ángulos, podríamos hacerlo. Podemos dibujar la normal, ver mi cursor, en cada una de las interfaces. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Snell? Que nosotros, si el rayo refractado, ¿sí? Se aleja más de la normal, ¿sí? El índice de refracción es menor. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí del D al C, es el que más notorio es. Si yo dibujo la normal aquí, ¿sí? Y yo supongo que el rayo viene de arriba, ¿sí ven mi cursor? Sí, se lo ven. Que el rayo viene de arriba, voy a ver si puedo... cursor, no. Aquí. Si el rayo viene de arriba, del material D al material C,
¿sí? Y yo dibujo la normal aquí, pues yo voy a poder ver que este rayo refractado que pasó al material C se alejó mucho de la normal, es en el que más es obvio. Entonces, yo aquí puedo decir directamente con este sencillo análisis que el material que tiene menor índice de refracción de los 4 es el C. ¿Por qué? Porque el rayo que venía del material D al material C fue el que se alejó más de la normal. Entonces, yo aquí digo directamente, el que tiene menor índice de refracción es el C. Y de todos los materiales, el que más cerca está de la normal, por ejemplo, aquí suponemos que viene un rayo aquí de arriba, ¿no? Viene este rayito rojo del material A y va a refractarse al material D. Entonces, el rayo refractado en este material D no se alejó casi de la normal. Es en el que más notorio es eso. Entonces, ahí yo puedo decir que el material que tiene mayor índice de refracción es el D. Y ya ahí, pues ya a lo mejor puedo dibujarlo con una reglita, la normal, entre el material A y B, y nosotros ya podemos decir, ¿sí? Si medimos sencillamente, que el material con el segundo índice de refracción es el B y es el A. Entonces, la respuesta nos quedaría de esta manera. Sería algo así. Este tiene mayor índice de refracción, luego sigue el B, luego sigue el A y luego sigue el C. Pero entonces la manera de hacerlo sin ningún cálculo es simplemente con esa consideración, sabiendo que un material con mayor índice de refracción, ¿sí? No se va a alejar de la normal el rayo. Y en un material con un índice de refracción menor, se va a alejar de la normal. Entonces, aquí vemos, aquí podemos jugar así nada más, con dos interfaces, D y C, ¿sí? Y yo digo, ay, un rayo, ignoren la dirección de la flecha. Un rayo viene del material D y se refracta en el material C. Yo aquí dibujo mi normal en la interfaz. Y entonces el rayo, este ángulos en el material C es el mayor, es el que más se alejó de la normal. Y hago lo mismo en estas dos interfaces. Ignoremos la dirección de la flecha. Viene un rayo del material A al material D. Yo aquí dibujo mi normal y este rayito refractado, este angulito, es menor, es el menor de todos, ¿sí? En este ejercicio, de todos los materiales. Entonces, bueno, y es a simple vista. Y el C también es a simple vista casi, que es el mayor, el que se alejó más de la normal. Entonces, y ya hago lo mismo con los materiales B y con los materiales, y con el material A. Aquí yo con el material tengo un rayito que viene, ignoren la dirección de la flecha, tengo un rayito que viene de un material C a uno con mayor índice de refracción, ¿sí? Y pero no se alejó tanto de la normal, a diferencia del material A. Aquí suponemos que viene un rayito, pasa al material A y aquí sí el índice, el rayo refractado sí es mayor al B. Entonces, bueno, pues ese sería el orden. Lo pongo de nuevo. De mayor a menor, de B a C, haciendo solamente esas consideraciones nada más. Que un material con un índice de refracción alto, el rayo no se aleja de la normal, no tanto, comparado con un índice de refracción bajo, ¿sí? Si vamos de un índice de refracción alto a uno bajo, si es muy bajo el índice de refracción, se va a alejar. Entre menores el índice de refracción, más se va a alejar de la normal. Y esas serían las consideraciones a tomar para este ejercicio. Si tú me dices, Sergio, si hay comentarios, ¿no? Si nada más continúo, si no, me interrumpen, ¿no? No hay problema. Me hablan, ¿no? Porque no estoy viendo el chat, ¿no? Simplemente abran el micrófono y sin problema. Bien. Entonces. Todo bien. Qué bueno. Voy a enderezar aquí el documento y vamos a hacer este ejercicio. Entonces, aquí dice la figura, tenemos 4 medios transparentes, otra vez, con diferentes índices de refracción, y este es aire. Dice, en la figura, ¿dónde quedó?
en la figura, un haz de luz incide a un ángulo de 41, es decir, recuerden que la normal siempre se dibuja perpendicular a a la interfaz de los dos medios, ¿no? Entonces, bueno, esa línea punteada es la normal entre el medio 1 y el medio 2, y es el único dato que tenemos ahora mismo, es el ángulo incidente, ¿sí? Entonces, el ángulo incidente es de 40 grados, dice en un límite entre dos materiales transparente. Parte de la luz viaja hacia abajo y llega hasta el material 4, y otra parte de la luz se reflejó y salió acá al aire, se escapó, ¿sí? Conocemos los índices de refracción de los 4 materiales y bueno, y del aire, y nos pregunta cuál es el valor del rayo refractado reflejado, que salió al final, que salió acá al aire. Bueno, sí, refractado, y el valor de acá, de este ángulo teta 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues un poquito de geometría, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos hacer es darnos cuenta primero para saber cuál es el valor de teta 5. Se me perdió el valor de teta 5, pero bueno, les explico cómo calcularlo, no tengo calculador aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Fíjense bien, nada más es un poquito de trigonometría muy sencilla. Aquí lo que podemos hacer, bueno, ya identificamos que son 4 materiales paralelos, transparentes, y tenemos aire aquí afuera. Entonces, ¿qué nos dice? Primero hay que hacer una consideración aquí, la ley de reflexión. Recuerden que este rayo incidente se divide en 2 haces, uno reflejado y uno refractado. Entonces, el rayo reflejado, recordemos por la ley de reflexión, que va a ser igual al rayo incidente. ¿Qué quiere decir? Que este angulito que estoy marcando con la mano, ¿sí? Va a ser igual a teta 1, ¿sí? Acuérdense de la ley de reflexión. El ángulo del rayo incidente va a ser igual, perdón, el rayo refractado va a ser igual al rayo incidente. Entonces, aquí tenemos que esto vale igual a teta 1, ¿sí? Y si yo pongo aquí mi normal, ¿sí? Pues según esta geometría, aquí porque yo tengo esta línea paralela, estas dos normales son paralelas, ¿sí? Entonces, quiere decir que el ángulo que va hacia afuera, que se escapa del ángulo, podemos decir, incidente en esta interfaz, que después se va a refractar, pues va a ser igual a teta 1, ¿sí? Entonces, yo ahí tengo que teta N1 por el seno de teta 1 va a ser igual a N5, que es el aire en realidad, por el seno de teta 5. Entonces, ahorita les muestro lo que estoy dibujando. Entonces, entonces ya les muestro rápido. Bueno, no me salió. Pero en realidad lo que queda es esto, ¿sí? El ángulo incidente por el seno de teta 1, perdón, el índice de refracción del primer material por el seno de teta 1 va a ser igual al índice de refracción, en este caso del aire, ¿sí? Que es teta 5, N5, por el seno de teta 5, y despejamos. Conocemos el ángulo incidente, que sería de aquí, como les digo, solamente con esta geometría de que las dos normales son paralelas, ¿sí? Y de que el rayo reflejado es igual, el ángulo del rayo reflejado es igual al ángulo del incidente, pues conocemos este ángulo que estoy marcando con mi manita, ¿sí? Este ángulo va a ser igual a teta 1, ¿sí? Entonces, que es igual a 40 grados, 40.1, que es igual a 40.1. Entonces, tenemos el índice de refracción del material 1, que es 1.30. Tenemos el del aire, lo aproximamos a 1.0 y despejamos de la ley de Snell teta 5.
y yo aquí. Así es. Entonces, tenemos 4 variables aquí. Conocemos el índice de refracción del material 1, que es el verdecito. Ya identificamos teta 1, que sería los 40 grados. ¿Sí? Conocemos el índice de refracción del material, pues, del aire, ¿sí? Que es 1, lo aproximamos, y despejamos teta 5. Y ya resolvimos el problema. Y les debe dar del orden de 35. Recuerdo, lo acabo de resolver por ahí, pero ya se me perdió. Pero era de ese orden de 35. Sí, 35.3 es lo que les debe dar. ¿Sí? Teta 5. Bien, entonces esas son las 2 consideraciones que hay que hacer aquí. Que el ángulo reflejado es igual al incidente y que esta línea paralela es paralela a este y tenemos una correspondencia e identificamos que este ángulo incidente que se va a escapar va a ser igual a teta 1. Bien, y ya despejamos de la ley de Snell. Ahora, nos preguntan sobre teta 4. Quizás algo más, lo que pudiéramos pensar a primera mano sería, bueno, yo ya conozco teta 1, ¿sí? Conozco los 4 índices de refracción. Conozco teta 1, calculo el ángulo refractado al material 2, después calculo el ángulo refractado al material 3 y ese ángulo refractado va a ser mi ángulo incidente hacia el material 4 y despejo teta 4. Pero en los materiales transparentes y paralelos, pues tenemos esto, ¿sí? El índice de refracción del primer material por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción del segundo material por el seno del otro ángulo teta 2, lo cual va a ser igual a N3, aquí ya se me hizo bola, por el seno de teta 3, lo cual va a ser igual, continúa acá abajo, a N4 por el seno de teta 4. Por lo tanto, el índice de refracción del primer material por el seno del ángulo incidente va a ser igual a el índice de refracción del material 4 por el ángulo, el seno del ángulo refractado. Por lo que podemos hacer en estos casos solamente cuando son materiales paralelos, ¿sí? Podemos eliminar no, les dije que teta 5 era 35, pero no, ese es el teta 4, pero esa es la manera de calcularlo, como les mencioné ahorita. Entonces, podemos eliminar este término, y nos queda la ley de Snell de esta manera. N1 por el seno de teta 1 va a ser igual a N4 por el seno de teta 4. Y entonces aquí tenemos 4 variables. Conocemos el índice de refracción del primer material, conocemos el valor del ángulo incidente que nos lo da el problema, conocemos el índice de refracción del material 4 y despejamos teta 4. Y el resultado es 35.3. ¿Sí? Pero aquí, esto para simplificar el problema, solamente en este caso, como en este dibujito con medios paralelos, podemos hacer estas consideraciones. Y entonces, lo que incidió desde el material 1, ¿sí? Va a estar directamente relacionado con el rayo refractado en el material 4. Y eliminamos estos 2 términos y entonces nos queda de esta manera, donde, como les digo, tenemos 4 variables, conocemos 3 y despejamos el ángulo. Y esto es lo que nos da. Entonces, ahí tienen el valor del ángulo de teta 4. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, si no hay algo, puedo continuar. Vamos a continuar a este ejercicio déjenme quitar aquí que tengo una regla, ya la quité. A este ejercicio donde tenemos unos polarizadores. Dice, la luz no polarizada con una intensidad de 25 watts por metro cuadrado, es decir, acá incide la luz,
Dice, llega un sistema de 4 filtros polarizadores con las siguientes direcciones de polarización, ¿sí? Teta 1 tiene un ángulo de 40 grados, teta 2 tiene un ángulo de 20, teta 3 también tiene un ángulo de 20 y teta 4 tiene un ángulo de 30. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la intensidad de la luz que sale del sistema de polarizadores? Esta es la intensidad inicial y cómo sale la luz acá. Entonces dice aquí algo muy importante, tomar en cuenta que algunos ángulos se miden desde el eje vertical, ¿sí? Y otros desde el eje horizontal. Aquí lo importante con los polarizadores es que lo que queremos saber es la orientación. Supongamos que estos son mis polarizadores, ¿no? ¿Cuál es el ángulo? Ay, no sé si lo puedo dibujar así. ¿Cuál es el ángulo que se forma entre ellos, entre uno y otro, entre otro y otro? Entonces hay que poner atención en la correspondencia, en realidad de dónde se mide, ¿no? Para eso, permítanme tantito. ¿Dónde quedó? Permítanme un segundito porque aquí yo ya lo tenía. Si tienen algún comentario o algo, vamos, lo pueden ir diciendo. ¿Dónde quedó? Aquí está. Entonces, tenemos que tener cuidado para tomar esas diferencias. Bien, por ejemplo, a ver si lo puedo explicar por aquí. ¿Dónde está mi archivo? No, aquí estoy. Déjenme hago esto un poquito más chiquito. Uy. Entonces, por ejemplo, en el primero nos dice que, dice el ángulo, este ángulo es de 40 y este ángulo es de 20, este ángulo es de 30, de que no se me va a olvidar, y este ángulo es 40, 20, 20 y 30. 40, ¿sí? 20, 20 y 30. Entonces, ustedes pueden, aquí lo importante es que ustedes decidan, ¿sí? Si van a medir esas diferencias de ángulos entre, a fin de cuentas lo que pasa con los polarizadores es esto, ¿no? ¿Sí? Cuando la diferencia es así, 90 grados, ¿no? Pues no pasa nada de luz, ¿no? No sé si lo han intentado, si han jugado con polarizadores, pero a fin de cuentas lo que queremos hacer, lo que queremos saber es el ángulo que se forma entre uno y entre otro, ¿sí? Y entonces, no sé si me logro explicar con esto, ¿no? Supongamos que esta mano es un polarizador, esta mano es otro polarizador, y simplemente nosotros debemos definir, por ejemplo, en el caso de este ejercicio, cómo lo vamos a medir, ¿no? Para poder saber ese ángulo que hay entre así, pues hay 90 grados, ¿sí? Entre uno y otro. Si los pongo más o menos así a un juego en cubero, pues son 45 grados. Si los pongo así, son 90 entre uno y otro. Si los pongo así, son 45. Entonces, lo que debemos de hacer en este ejercicio es nada más tener cuidado en medir, en cómo vamos a medir. Entonces, por ejemplo, ¿dónde estaba? Por aquí. Déjenme les escribo. Como yo lo hice, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo cómo van a medir entre el primero y el segundo, cómo van a medir entre el segundo y el tercero, etcétera. Déjenme les escribo aquí. Puede ser. Entonces les muestro.
Eso es lo que debemos de tomar en cuenta para poder saber. Y entre más polarizadores haya, a fin de cuentas, menor va a ser la intensidad que va a terminar llegando al otro lado, ¿no? Al final. Nunca va a ser igual a la... Si ya tenemos un solo analizador, nos va a llegar la mitad. A eso también nos dice la ley de Malus, se llama esta ley. El primer polarizador, ¿sí? Que hay, o analizador que le llaman al principio, el primero, nos va a pasar la mitad de la luz. ¿Mm? Entonces ya de ahí eso es un hecho. Cuando tengo yo un primer analizador, va a pasar la mitad de la luz, pero cuando yo ya pongo un tercero o un cuarto, ya hay un ángulo entre esos y va disminuyendo más la intensidad, y esa es proporcional al coseno de estos ángulos, ¿sí? Y entonces me quedaría algo así. O sea, una luz que no es polarizada, automáticamente al pasar por un primer polarizador va a disminuir la luz a la mitad. Entonces, ya les muestro. Coseno cuadrado. Voy. Bien. Entonces, la cosa es que aquí habría que dibujar un poquito, pero déjenme, les pongo aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes lo dibujan, yo siempre recomiendo, hay que hacer dibujos en grande, ¿sí? Hay que hacer y sobre todo en estas cosas de óptica, donde hay que manejar, donde hay que dibujar, bueno, no es precisamente, pero donde hay que dibujar rayos, donde hay que hacer una figura, por ejemplo, lo que hicimos ahorita, el índice de refracción, que hagan dibujos grandes para que pongan la regla y midan el ángulo y todo sea un poquito más claro. Pero entonces, en esto, lo que tenemos es que, a ver si se ve ahí un poquito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí lo pueden, por ejemplo, el primero, si ustedes miden la relación, si ustedes lo hacen, lo pueden hacer en su libreta en grande, ¿sí? Pueden tener un ángulo de 70 grados o pueden tener un ángulo de 110 para la final, no importa, ¿no? Porque el valor va a ser igual el mismo. Y lo mismo sucede con el segundo, la segunda diferencia o tercera diferencia. Y entonces lo que tenemos es que si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, yo lo hice de esta manera. Si ustedes toman en cuenta la diferencia, ¿sí? Aquí le puse la diferencia entre delta 1, ¿no? Cuando pasa por el segundo polarizador, podemos decir, cuando pasa por el tercero y cuando pasa ya por el cuarto. La diferencia o ese delta o ese ángulo, ¿sí? Entre el primer par es de 70, entre el segundo par es de 40, entre el segundo par es de 40. Y entonces, como les digo, automáticamente, ¿sí? La reducción de la luz que no es polarizada cuando pasa por un polarizador, porque solamente deja pasar una componente paralela a la componente eléctrica, se reduce a la mitad. Entonces, la intensidad resultante, ¿sí? Más bien la intensidad inicial, la intensidad resultante va a ser la intensidad inicial por esto, por la mitad, y siempre vamos a agregar, podemos poner n cantidad de polarizadores, solamente hay que tener cuidado con la geometría, cómo vamos a medir ese ángulo que hay entre un par y otro. Aquí lo que estoy poniendo, lo que estoy escribiendo aquí son ángulos entre los pares, ¿sí? Aquí tenemos cuatro polarizadores. Entonces, vamos a medir primero cuál es la diferencia entre estos ángulos, cuál es el ángulo, perdón, cuál es el ángulo entre estos dos, cuál es el ángulo entre estos dos y cuál es el ángulo entre estos tres.
entre estos dos, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser la intensidad final? Entonces, pero siempre tenemos que agregar un medio, ¿sí? Porque eso nos dice esta ley de Malus, que, bueno, que cuando la luz no polarizada pasa por un polarizador, siempre de principio nos los va a reducir a la mitad. Entonces tenemos que multiplicar por ese 1/2. Entonces ustedes hacen la cuenta de lo que yo les escribí aquí, ¿sí? Primero teniendo en cuenta la geometría, como les digo, el ángulo que hay entre un par, entre el otro par, entre el otro par, y entonces pues multiplicamos el 1/2 por el coseno cuadrado de cada uno, de cada uno y de cada uno. Y eso les va a dar que de los 20 watts eran 25 watts, pues les va a quedar medio watt, ¿no? Va a ser el resultado si ustedes hacen el análisis numérico de esto. Entonces, mi recomendación para este tipo de ejercicios es que dibujen, ¿no? Que dibujen estos ángulos y que, bueno, voy a medir del horizontal, o qué valores tengo, y porque en algunos, aquí son, en dos me da el valor aquí el problema, me da el horizontal. En otros dos me da el ángulo en la vertical. Entonces, pues yo nada más poner atención y decidir, ¿no? Bueno, voy a medir entre todos los voy a medir desde la vertical. Y ya entonces hacer esa correspondencia. Hay que tener cuidado con eso. Yo les recomiendo que dibujen en grande, que pongan el transportador y que bueno, no necesitan, ¿no? Ya tienen el valor de uno de los ángulos, pero que le pongan pues su reglita, ¿no? Para que tengan cuál es el ángulo de este con este, cuál es el ángulo de este con este. Es decir, como les digo, como si hicieran esto. El ángulo entre esta mano y entre esta mano es de 90, ¿sí? Si yo las inclino así, el ángulo entre una mano y la otra mano es de 45. O sea, eso es lo que tienen que identificar entre cada par. Y entonces multiplicar por el coseno cuadrado. Y pueden tener el montón de polarizadores que quieran. Y por eso siempre se va a ir reduciendo la intensidad más y más, ¿no? Entre más van poniendo. Bueno, espero que haya quedado un poco claro, pero mi recomendación es esa, que vean el ángulo, identifiquen, midiéndolo desde donde quieran, eso no importa, desde la vertical, desde la horizontal, eso no importa, pero todos de donde mismo, ¿no? Todo el sistema desde la misma referencia, o horizontal o vertical, y que identifiquen esto. Entre el primero y el segundo es este ángulo, entre el segundo y el tercero es este ángulo, entre el tercero y el cuarto es este ángulo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que identificar. Y multiplican por 1/2. ¿Sí? Si la luz no es polarizada, la luz inicial, siempre multiplican por 1/2 y el coseno cuadrado de cada uno de esos ángulos. Y en este caso, como les digo, de los 25 watts, pues nos va a quedar, si ustedes sacan la cuenta, nos va a quedar, identifiquen esto, ¿sí? En su libreta, en su dibujito, como les acabo de explicar, y les dice que les va a quedar medio watt. Muy bien. Creo que me tardé un poco, pero bueno, vamos ahora, si ustedes, si me dejan seguir hablando, yo hablo, ¿no? Pero si me quieren, hay que hacer algún cuestionamiento, pues se hace, ¿no? Como les digo, nada más, abran el micrófono y ya. Porque estoy en un monitor chiquito y no tengo abierto el chat de la conversación. Entonces ahora nos vamos a ir con un ejercicio de lentes delgadas. Dice aquí dice usted pule las lentes que se muestran en la figura a partir de discos de vidrio plano con un índice de refracción tal, ¿no? Todo el vidrio es del mismo índice de refracción. Dice usando una máquina que puede pulir un radio de curvatura de 40 centímetros o 60 centímetros. Usted preferentemente, pues por alguna razón, selecciona el radio de 40 para hacer las lentes, excepto para las lentes de menisco convexa y menisco cóncava que necesitan dos radios distintos, como esta o como esta, ¿sí? Los dos radios. Aquí sí, tenemos el mismo radio aquí, la misma curvatura aquí y la misma curvatura acá, pero en este tipo de lente no. Este es un radio, si no, no tuvieran esa forma, y este es el otro radio. Entonces, igual este es un radio, el mayor, y este es el radio menor. Si se fijan, aquí está un poquito más cerrado. Aquí es al revés. Este es el radio menor, ¿sí? Sería la fracción de un círculo más pequeño. Y este sería un radio mayor, sería la fracción de una esfera más grande, ¿no? Más grande. Bueno,
Entonces, así se forman esas lentes. Y dice, usted sostiene cada lente hacia el brillo del sol para formar una imagen de este. ¿Cuáles son las distancias focal y el tipo de imagen que se forma, real o virtual, para cada una de las 6 lentes? Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es caracterizar nuestra lente. Y entonces, permítanme tantito, porque por aquí, ay, ¿dónde estaba? Hay una ecuación por ahí que nos dice que se llama la ecuación del fabricante de lentes, ¿sí? Entonces, la ecuación del fabricante de lentes me caracteriza, me dice cuáles son sus radios y cuáles son, de acuerdo a sus radios y a su índice de refracción, cuál va a ser su distancia focal. Y la ecuación dice más o menos, ¿dónde está? A ver si la tengo por aquí. No. Ay. No, aquí no estaba. No. La ecuación del fabricante de lentes, se las voy a poner por aquí. Aquí debe estar. Esta es la ecuación del fabricante de lentes. ¿Sí? En la ecuación relaciona la distancia focal de una lente con su material y esos 2 radios. Entonces, esas son las 3 variables que me van a definir cómo va a ser la distancia focal de una lente, ¿sí? Entonces, regresando al problema, lo que nos dice es que dice cuáles son la distancia focal y qué tipo de imagen voy a tener. Bueno, pues entonces tenemos que usar la ecuación del fabricante, ¿sí? Para cada uno de los casos. Entonces, aquí lo que tenemos que considerar, por ejemplo, les voy a poner el primer ejemplo, ¿sí? La distancia focal, ¿dónde quedó mi ecuación? Lo cerré, me equivoqué, no. Voy a poner algunos ejemplos. La distancia focal va a ser igual a el índice de refracción que el problema me dice que va a ser de 1.5 menos 1 por los radios de curvatura. Ahorita vamos a ver lo de los radios. Bien. Bien. Para la primera lente, aquí acabo de escribir esto, sí. Para la primera lente, para esa ecuación del fabricante de lentes, el material es el mismo. El índice de refracción es de 1.5. Pero, ¿qué pasa con los radios? Es con esto con lo que debemos de tener cuidado. La condición, ¿sí? Para el radio, es más, aquí lo vamos a recordar. Aquí, las reglas de los signos. Las reglas de signos se aplican a todas las superficies reflectantes y refractivas, tanto planas como esféricas. Muy bien. Entonces, según la regla de los signos, con la regla de los signos hay que tener un poco de cuidado porque luego puede variar puede haber una convención distinta que utilicen en otro libro, en un experimento, en algo. No es universal las leyes de los signos, estas que están aquí. ¿Sí? Entonces, solamente hay que poner atención cuando trabajemos con esto, pues, qué leyes de los signos se usan. No son universales, pero, pues, la más común que se utiliza es esta convención, esta que está aquí en este libro. Entonces, dice, el radio de curvatura es positivo cuando el centro de curvatura está del lado saliente de la superficie, cuando el rayo saliente está de ese lado, y es negativo en caso contrario. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Por ejemplo, en esas 2 lentes, en esa lente que tiene esas 2 superficies, voy a tratar de dibujarlo aquí, ¿sí? Aquí
Entonces, ustedes siempre que trabajan con superficies, no es el caso porque no se fabrican así, pero imaginen que fabricaron una esfera gigante, ¿no? De radio tal y cortaron un segmento, ¿no? Así son las superficies de las lentes, ¿no? De las lentes, de los espejos, ¿sí? Curvos. Digo, no se fabrican así, pero es como si pertenecieran a una esfera, a una superficie de radio tal. Por ejemplo, esto nada más me voy a tener un poco aquí, ¿no? Para definir cómo es que se definen, para recordar cómo se definen los radios. Sí, por ejemplo, aquí yo tengo esa lente biconvexa, ¿sí? Y la primera superficie es como si fuera el segmento de esta esfera, ¿sí? El centro de esa esfera, pues está aquí. Entonces, como yo lo dibujé, mis rayos entrantes vienen de aquí. Como es una lente, el rayo saliente va a estar de este lado, ¿sí? Es como si yo dibujara un rayito. Un rayito que vino de acá y como es la lente es transparente, es un medio que refracta, pues el rayo refractado salió. Este es el rayo entrante, ese es el rayo saliente. Entonces, la regla de los signos me dice que el radio va a ser positivo, lo que dice aquí, cuando el centro de curvatura está del lado saliente. Entonces, en este caso, para la lente biconvexa, el radio 1, como su centro de curvatura está acá, acuérdense, miren, aquí medio dibujé punteado la continuación de la superficie, es como si fuera el radio 1, el segmento de una esfera cuyo centro está de este lado, del rayo saliente. Por lo tanto, R1 es positivo, de 40 centímetros, ya nos dijeron que las usó la persona de 40 centímetros. ¿Y qué pasa con el R2? El R2, pues, pertenece a una superficie, ¿sí? De una esfera, que aquí estoy tratando de dibujar con el plumón, cuyo radio de curvatura, el centro de la esfera, está de este lado, del lado del rayo entrante. Por lo tanto, en este caso, R2 tiene signo negativo, ¿sí? Y bien, y ustedes despejan F, despejan la distancia focal y les da, en este caso, que es de 40 centímetros, ¿sí? Positivo. Y entonces, esos 40 centímetros positivo quiere decir que me va a formar una imagen real. Entonces, para la primera lente, esto es muy importante de tener presente y de recordar las reglas de los signos. Por eso yo también siempre lo comento, ¿no? Hace mucho que no revisaba este tema, pero cuando lo reviso con los estudiantes, siempre dibujen en grande, dibujen en los perfiles, el sistema óptico, pues el sistema óptico, dibújenlo en su libreta en grande, tracen los rayos, identifiquen la curvatura, identifiquen el radio, donde que no esté todo acumulado en un dibujo chiquito, ¿no? Acostúmbrense a hacer sus diagramas en grande, eso ayuda mucho a visualizar el problema, esa siempre es mi recomendación. Entonces, bueno, y entonces tomar en cuenta siempre, para poder definir los radios de curvatura, tomar en cuenta las reglas de los signos, siempre tenerlas en mente y recordarlas. Entonces, en el caso de la primera lente, ¿sí? Es una distancia focal de 40 y es positiva, por lo tanto forma imágenes reales, ¿sí? Ahora vamos a describir el caso, y en el caso de la 2, lo único que hay que cambiar y tomar en cuenta es que el radio 1, ¿sí? Es plano. Y si es plano, imaginamos que es segmento de una esfera de un tamaño infinito, ¿sí? Por lo tanto, es infinito. Cuando es una superficie plana, el radio es infinito, porque imaginamos, pues, que es el segmento, es el pequeño segmento de una esfera gigante, 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 ¿sí? De un radio infinito, ¿sí? Por eso, si yo agarro un segmento, es como la atmósfera, ¿no? Aquí, bueno, uno como astrónomo, atmósfera plano paralela, por ahí hay un concepto, estamos en la Tierra, ¿sí? Pero yo puedo aproximar que la atmósfera que está sobre mí son capas paralelas, ¿no? Planas paralelas, porque pues la Tierra es muy grande, ¿sí? Pero pues yo estoy analizando
la atmósfera y yo puedo perfectamente aproximar que las capas atmosféricas sobre mí están apiladas en capas planas, porque la Tierra es muy grande, pero yo estoy en un pedacito. Entonces, lo mismo con las superficies planas, ¿sí? Los radios de superficies planas, de espejos planos, de lentes que, como esa que tienen una parte plana, el radio se considera que tiene un tamaño tiende a infinito. Entonces, siempre, por esta definición que acabo de explicar, una superficie plana su R, su radio va a ser igual a infinito, ¿sí? Bien, entonces en el caso de la lente número 2, me voy a tratar de apresurar, no vamos a resolver todas. La única consideración que hay que hacer es esa, la del radio 1. Entonces se le quedaría 1 entre F por 1.5 menos 1, 1 entre infinito, ay, no puedo dibujar bien, menos 1. Esa es la 2. Bien. Entonces me quedaría para la número 2 de esta manera, ¿sí? La primera superficie es una superficie plana, por lo tanto R1 es igual a infinito, se nos va, ¿sí? La segunda superficie es el mismo análisis de la lente anterior, es menos 40, ¿sí? Y si ustedes despejan la distancia focal, les va a dar 80 centímetros. Entonces, la distancia focal de esta lente es de 80 centímetros y es positiva, por lo tanto me da una imagen real, ¿sí? Aquí algo muy fácil de notar es que cuando una lente es positiva o cuando es negativa, es decir, cuando es convergente o cuando es divergente, es por el ancho del centro. Cuando el centro es más ancho que los bordes, es una lente positiva. Cuando el ancho del centro es más angosto que los bordes, es una lente negativa. Entonces, aquí yo les doy el spoiler, como dicen, que las distancias focales de las 3 lentes últimas van a ser negativas, ¿sí? Son lentes solo con verlas, ¿sí? Solo con verlas son lentes divergentes o lentes negativas, porque el centro, ¿sí? El centro es más angosto que los bordes. Esas son lentes negativas. Cuando el centro es más ancho que los bordes, son lentes positivas o convergentes. Muy bien. Y entonces, pues lo mismo hacemos para la lente número 3, ¿sí? Para la lente número 3, los radios, bueno, pues nada más, ya se los expliqué ahorita al principio, los 2 radios van a ser positivos, porque los 2 radios van a estar del lado derecho, del lado de la luz saliente. La luz entró por acá, un rayito de luz que yo incido por acá, y si volteo la lente me va a dar igual, ¿no? Aquí también, si ustedes hacen el mismo análisis y dicen, no, pues es que el radio entró de acá, el radio 1 va a ser el más grande, el radio 2 va a ser el más chico, negativo, pero les va a dar el mismo resultado. Lo pueden, es más, se los voy a escribir. Para la lente número 3, puede ser que, lo voy a escribir muy rápido, 1 entre F va a ser igual a 1.5 menos 1 y ya se va a acabar el tiempo, pero podemos continuar la parte de interferencia en otra sesión, no hay problema. Esto les va a dar fíjense bien. Si tienen la lente así, si tienen la lente de esta manera, ¿sí? Este sería el planteamiento. El radio número 1 va a ser el más pequeño, ¿sí? Si se fijan, el segmento corresponde a una esfera de menor tamaño, está más cerrada que el radio número 2. Entonces, por lo tanto, este es el más grande, este es el de 60 de esos 2 radios que manejó la persona que fabricó las lentes, ¿sí?
Pero aquí lo importante de saber y notar es que es lo mismo si yo pongo la lente así o si yo la volteo. La distancia focal de la lente no depende de su posición. La distancia focal de una lente es la misma si está así, si está así, si está así, como esté la distancia focal de la lente, no cambia. Pero entonces dice uno, ay, pero si la volteo, los radios van a ser diferentes. Pues sí, pero los signos van a cambiar, te va a dar el mismo valor, ¿sí? Ahorita imaginen que mi teléfono, ¿no? Es como está la lente ahorita, la pantalla para acá, pero si yo la volteo, ¿sí? Hagan el análisis de los signos, de los radios y de los signos y les va a dar el mismo valor. En ese sentido, les quedaría, por ejemplo, si yo la volteara, si yo la pusiera así como espejo para acá, ¿sí? Los dos radios serían negativos, pero estarían al revés, ¿sí? El primero sería el de 60 y el segundo sería el de 40. Y les va a dar el mismo valor. Es decir, si yo, como les digo, yo tengo la lente así, ¿sí? Según el problema. Pero si yo la volteo y la pongo así, me va a dar lo mismo. Si yo la volteo y hago el análisis, voy a tener estos valores, ¿sí? Y luego saquen la cuenta de F y les va a dar lo mismo. Entonces, esta distancia focal es positiva, esa lente, como ya se los había augurado, es positiva porque es más gruesa al centro, ¿sí? Y bueno, y hacemos lo mismo con las otras 3 lentes, ¿sí? Nada más cuidando la regla de los signos. Por ejemplo, para estas lentes divergentes, para estas lentes divergentes, ¿sí? Este sería menos 40. Ay, espérenme. Este sería menos 40, este sería más 40, ¿sí? Más 40 porque el centro de esta superficie estaría del lado de la luz saliente, ¿sí? Si yo incido siempre en estos ejemplos, ¿no? Si yo siempre tengo un haz incidente del lado izquierdo, mi rayo saliente va a estar del lado derecho, porque son lentes, entonces atraviesa la luz, no son espejos. Entonces, como según la regla de los signos, si el radio de curva, el centro de curvatura está del lado saliente, va a ser positivo. Entonces, en este caso, esta lente tuviera radio 1 igual a menos 40, radio 2 más 40. Y el resultado va a ser de menos 40, la distancia focal. Y si se dan cuenta, es la misma, pero con signo distinto que esta misma lente de arriba. Esta nos dio una distancia focal de más 40. Esta nos va a dar una distancia focal de menos 40. Tienen los mismos radios de curvatura, las dos son biconvexas, pero este es divergente y este es convergente. Y bueno, para acá hacemos lo mismo, pero este radio es paralelo, perdón, es plano, por lo tanto el radio es infinito, se nos va ese término. El radio 2 va a ser positivo, ¿sí? Porque el centro de curvatura está del lado de la luz saliente y nos va a dar una distancia focal de menos 80. En estos 3 casos, este es menos 40, menos 80 y la última, pues les adelanto que van a ser menos 240, son negativas. Por lo tanto, forman imágenes virtuales, no son reales. Estas 3 convergentes forman imágenes reales, estas 3 divergentes o negativas forman imágenes virtuales. Entonces, esas son las respuestas, menos 40, menos 80 y menos 240. Siempre dibujen, ¿sí? Aquí en este caso, del lado de la luz saliente, ¿sí? El primer radio es el más grande, entonces va a ser igual a menos a 60. El radio 2 va a ser el más pequeño y va a ser igual a 40. Lo sustituyen en la ecuación del fabricante de lentes y despejan la distancia focal. Entonces, eso era lo que había que hacer con este ejercicio. Y bueno, pues en esto de las lentes delgadas, pues siempre tienen que tomar en cuenta esta parte de poner atención en las leyes de los signos, ¿sí? Esas se las tienen, a lo mejor no saber de memoria,
bueno, no sé si en los concursos se las vayan a pedir de memoria, pero al menos sí entenderlas o saberlas deducir, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, tratando de entender que la luz saliente, en el lado de la luz saliente es positiva y cuando diga caso contrario es que es negativo y eso siempre lo debemos de tomar en cuenta a la hora de definir. Siempre escriban los datos, cuál es su R1, cuál es su R2, cuál es N igual a tanto, identifiquen la ecuación que nos resuelve el problema. En este caso, en este problema, estamos hablando de una caracterización de lentes. ¿Y qué es lo que nos caracteriza una lente? La ecuación del fabricante, ¿sí? Que me relaciona su material, es decir, el índice de refracción y sus curvaturas. Una lente tiene dos superficies, sí o sí, ¿sí? Tiene dos superficies de la cantidad de radios que sean, ¿sí? De infinidad de formas, pero tiene una del lado derecho y una del lado izquierdo. Y entonces hay que poner atención en los signos de esos radios. Y ya saben, si son superficies planas, R tiende a infinito, ¿sí? Porque es el segmento de algo muy, muy, muy grande, es un pequeño segmento y podemos aproximar que es algo plano. Entonces, bueno, pues yo creo que, no sé, Sergio, si por la hora, en otra sesión podemos hacer algo de interferencia, y para que no dure tanto también y no sea un poquito tedioso. Entonces, dime tú, Sergio, si nos organizamos. Sí, estaría bien organizar otra sesión de óptica. Yo sí tengo una duda. No sé si lo mencionó, que cuando sea una imagen virtual o una imagen real, eh, bueno, para saber si es una imagen virtual o una imagen real, nos basamos en la distancia focal, en el signo, ¿no? En el signo, sí. Distancias focales negativas, imágenes virtuales. Positivas, reales. Sí, Ok, muy bien. sí, sí. Y no sé si tenga como material para ver esos temas. Sí, de hecho, este ejercicio que está aquí, que yo lo puse en algún examen muy viejo, bueno, estos son del Resnick, de la parte de óptica, no sé si ya lo usan, supongo que sí. Del Resnick, del Sear Semansky, ¿no? Del volumen 2, de los capítulos 33 al 36, más o menos, es lo de óptica. Pero sí tengo algo de material y te lo hago llegar. Igual, Muy ¿no? bien. También si tienen dudas, algo, pues que te las comenten y pues con gusto las resolvemos y nos organizamos para otra sesión o lo que necesiten, ¿no? De estos temas de óptica. ¿Está Muy bien? bien. Sí, está bien. No sé Bueno. si los presentes tengan alguna duda en específico sobre los temas. Mi recomendación, y siempre son dibujos grandes, o sea, que a ustedes les quede claro el sistema óptico, el trazo de rayos, ¿sí? Siempre hagan dibujos grandes en su libreta, con su reglita, con su transportador, y eso les va a hacer tener más claro qué datos tienen. Siempre escriban los datos, N1, teta 3, que siempre escriban los datos e identifiquen qué es el tipo de problema, ¿no? Es sobre reflexiones, sobre refracciones, sobre lentes delgadas, es sobre interferencia en dos materiales, es sobre interferencia de dos ranuras, es siempre tener claro primero de lo que trata el problema y partimos de ahí para empezar a resolverlo. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias por venir y pues para los que no estuvieron presentes, pues ahí va a estar grabada la clase. Igualmente, pues se va a pasar material sobre estos temas. Y si tienen alguna duda, pues mándelo al correo oficial del torneo y estar atento al correo oficial por alguna información adicional sobre esa asesoría, sí, en redes sociales por alguna información adicional. Así que les doy gracias a la profesora Yanina por dar la asesoría y por los demás que están en línea. Así que muchas gracias, profe. Muy bien, gracias a ustedes. Que todo continúe bien. Buena suerte a todos. Buenas noches. Gracias, gracias, gracias.